Bueno, les damos un cordial saludo a todos nuestros oyentes de su emisora Buenafuente Radio, donde estás no es el final. Hoy es miércoles 25 de noviembre del 2020, bueno, transmitiendo aquí como de costumbre de la ciudad de Bucaramanga, pero pues con nuestro segmento Salud Integral hoy desde la ciudad de Panamá. Y bueno, hay un invitado muy especial para hoy. Pero bueno, dejemos que sea la conductora de este programa, directora, quien nos presenta a su invitado. Doctora Rosaura Chávez, ¿cómo está? Bienvenida. Muy buenas tardes, Jorge. Efectivamente, tenemos un invitado de lujo. Es un colega, compañero, hace ya una década. Nos conocemos de hace un rato. Y estoy muy feliz de que nos haya aceptado esta invitación porque tenemos temas muy interesantes que hablar con él. En estas semanas pasadas estuvimos hablando de cuestiones urológicas en adolescentes, pero precisamente para seguir con la rama de urología, pues se me ocurrió invitar al doctor Ricardo Canto para que nos ayude. Él es urólogo de profesión, egresado de la Universidad de Panamá. Él hizo su especialidad aquí mismo en Panamá también y ha participado ya en varios congresos y nos gusta mucho tenerlo porque sus charlas son fluidas, son nutritivas y creo que para ustedes los hombres mucho más. Bienvenido, Ricardo, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias por la invitación, Rosaura. Un placer estar en este programa y esperamos ser lo más claro posible y orientador posible a todos los radioescuchas, a los internautas, a todo el que esté conectado. Así que estamos para servirle y poder brindarles la mayor orientación posible en este aspecto de la urología. Gracias, gracias, doctor Canto. Bueno, precisamente para poder introducirnos en este tema, yo he visto un seminario que usted ha preparado y ha presentado en algunas ocasiones. Y claro, pues lo más importante es que nos diga usted de qué estamos hablando. ¿Qué es la próstata, en primer lugar? Y así a grandes rasgos, ¿cuál es su función? La glándula prostática es una estructura importante en el varón. Se dice que tiene el tamaño aproximadamente de una nuez. Se encuentra en la parte más inferior del abdomen, la parte más baja del abdomen, debajo de la vejiga. Y la misma está rodeando la uretra, lo que comúnmente las personas le llaman el caño de la orina. Y su función tiene entre 4 o 5 funciones básicas. La más importante de ellas en el varón, controla la micción, controla la calidad de la micción. Cuando el paciente el varón va a orinar, es la estructura que tiene que ver con el control del flujo urinario, una de las estructuras que tiene que ver con el control del flujo urinario y que le permite al varón poder tener la continencia o la capacidad de resistir o de aguantar las ganas de orinar y poder hacerlo cuando llega al baño, en este caso. Esa es su primera función. Su segunda función es que provee el medio de transporte para los espermatozoides de manera que pueda llevar a cabo el volumen del eyaculado. Es 95% producto del líquido prostático. El 5% restante son otras estructuras, en ellos los espermatozoides. Así que le sirve de medio de transporte al espermatozoide y a la vez también tiene sustancias nutritivas que mantienen el espermatozoide hasta por unas 48, 72 horas dentro de la vagina de la mujer. Y además de ello, le previene al varón de sufrir infecciones urinarias. Tanto así que el varón difícilmente presenta alguna infección en la vía urinaria, ya que la próstata produce secreciones que le protegen la vía urinaria baja, la vía urinaria inferior, para evitar casualmente infecciones del tracto urinario, infecciones de la vía urinaria, que no es el caso de la mujer que al no tener próstata sufre más de incontinencia urinaria o de escape involuntario de orina y a la vez sufre más de infecciones urinarias porque no tiene esta estructura tan importante como la que tiene el varón. Y esta estructura, esta glándula, se le llama glándula porque produce secreciones, tiene dos crecimientos básicos. El crecimiento primario es el crecimiento en la adolescencia,
cuando el niño va pasando a la edad joven y adulta, que tiene que ver con el crecimiento de la próstata para ir preparando al muchacho para la reproducción. Y tiene es un crecimiento fisiológico normal que ocurre en todo niño cuando va creciendo, pasa a la adolescencia, a la vida de joven adulto. Y el otro crecimiento es el crecimiento degenerativo, que es el que se da después de los 40, 45 años, en el cual la glándula prostática tiende a crecer por influjo de algunas sustancias hormonales que el varón comienza a producir y que puede llevarle entonces a tener los síntomas que más tarde describiré. Perfectamente. Sí, muy claro. Realmente, en muchas ocasiones nosotros ni siquiera tenemos noción, especialmente las mujeres, pero lamentablemente tampoco los hombres, tenemos noción de la importancia que tiene la próstata. Yo me imagino, Ricardo, que muchos de tus pacientes más bien lo ven como un problema, ¿no? De repente, ay, ¿cuándo va a empezar a darme problemas esta próstata? Pero nunca sabemos, y en muchas ocasiones me incluyo, de todo esto de lo que tú nos acabas de hablar, de la importancia que tiene, de todo lo que previene, es cierto, la incidencia en los hombres versus las mujeres de infecciones urinarias, pues es de verdad muy importante. Y también este problema tan delicado que es la incontinencia urinaria. La verdad que sí, ese también es un tema bastante muy frecuente e importante y en algún momento yo sé que nos harás el favor de ilustrarnos acerca de esto también. Por ahora estamos enfocados a nuestra amiga la próstata y queremos saber cuáles son las afecciones más frecuentes por las que los pacientes llegan a tu consultorio y también más o menos el rango de edad. ¿Cómo no? La próstata, como cualquier órgano del cuerpo, sufre envejecimiento y sufre enfermedades. Muchas de estas enfermedades son secundarias a malos manejos o a malas costumbres que tenemos en el caso de la próstata los varones, y no cuidamos esta glándula, porque la gran mayoría de las veces no le damos la importancia y ni siquiera sabemos para qué sirve. Sin embargo, la próstata, como cualquier otro órgano del cuerpo, tiene el problema que sufre también algunas situaciones. Entre las más comunes está la infección de la próstata, que se conoce como prostatitis, que puede dar a cualquier edad, generalmente después del inicio de la vida sexual activa del varón, puede comenzar a tener problemas prostáticos, sobre todo de tipo infeccioso. El segundo cuadro o la segunda enfermedad más común que se encuentra en la glándula prostática es el crecimiento degenerativo, como ya lo vimos, que ocurre después de los 40 o 45 años, en la cual la glándula prostática crece, aumenta de volumen. Y la otra, que es la enfermedad maligna, la cual todo el mundo le tiene terror y miedo, que es el cáncer de próstata. Que es una enfermedad que puede presentarse también desde los 40 a 45 años, pero es más común entre la quinta y sexta década de la vida, entre los 50 y 60 años, y después de los 60 años que puede presentarse esta enfermedad maligna de la glándula prostática. No sé si hablamos de una vez de la sintomatología que pueden presentar algunos pacientes. Sí. Perfecto. En cuanto a la infección de la glándula prostática, conocida como la prostatitis, que puede darse desde que el varón empieza la vida sexual activa, entre los 18, 20 años, algunos de ellos, y si el varón empezó mucho más temprano, puede presentar esto, están asociadas generalmente a infecciones de transmisión sexual, a infecciones de vías urinarias, a infección de la orina, como comúnmente las personas le conocen. Pero no solamente por la actividad sexual, sino que puede haber varones que, por ejemplo, tengan algún tipo de problema en sus riñones y tienen problemas de piedras o de cálculos en los riñones, y estos pacientes tienden a sufrir de infección de vía urinaria, y esta infección de vía urinaria puede trasladarse a la glándula prostática y producir la prostatitis. Esta prostatitis, los síntomas más comunes que pueda presentar es ardor al orinar. También hay ardor al eyacular cuando tiene la actividad sexual. La actividad sexual al varón se le puede resultar más incómodo que placentero, y sobre todo en el momento de la eyaculación. Siente un ardor y una sensación de inflamación posterior a la actividad sexual,
que le incomoda, y algunos varones inclusive le huye a la actividad sexual porque siente que no es placentero. Hay dolor en bajo vientre, el paciente siempre se siente inflamado en la parte baja del abdomen. A veces lo definen como si fuera un cuadro de cistitis, en el cual siente que no termina de orinar y que siente que siempre se le está quedando orina dentro de la vejiga y que permanentemente tiene ganas de orinar. Otros manifiestan dolor o molestias en el área del periné, que es el área del cuerpo que se encuentra entre la bolsa escrotal, entre los testículos y el ano. En esa región puede presentar dolor o molestias, le fastidia estar mucho tiempo sentado, siente calenturas, dice el paciente, en la parte baja del abdomen y sobre todo en la raíz del pene, en la base del pene, siente molestias y dolores allí, que muchas veces esto no son, el paciente no puede localizarlo con certeza, pero la que lo lleva generalmente al urólogo es cuando comienza a tener trastornos sexuales. Muchachos de 20, 25 años y a veces hasta de menor edad pueden presentar disfunción eréctil o impotencia sexual, o pueden presentar eyaculación precoz, en el cual el paciente, el varón, eyacula mucho más temprano de lo que desea, o lo contrario, puede presentar la terrible eyaculación retardada, que puede demorar hasta 20, 25 minutos en el coito, en la actividad sexual, y no eyacula. Entonces se siente incómodo por esto. Esto es lo que generalmente lleva al varón al urólogo. Trastornos en la sexualidad, trastornos en la eyaculación es lo que lleva al varón. Y cuando uno le realiza los exámenes de rigor, ya sea exámenes de orina, exámenes de esperma, el examen prostático, y comienza a entrevistarlo, se da cuenta que puede tener una infección de la próstata y se traduce como la prostatitis. También está asociada a pacientes que han presentado cuadros de infección de transmisión sexual como la gonorrea, sífilis, herpes o infecciones, por ejemplo, ahora que es muy común, la infección del virus del papiloma humano, lo cual también puede llevar al varón a presentar infecciones de la próstata. Y esto, si no se trata a tiempo y de forma prolongada, puede resultar en trastornos severos, y bueno, más que severos, una cronicidad en los síntomas, que es un paciente que siempre te va a manifestar que se siente inflamado. Entonces, le dificulta practicar algunos deportes como el ciclismo o el spinning o montar caballo o montar motocicleta, porque siente que el área del periné, que es el área que está entre los testículos y el ano, le fastidia. Entonces, es una persona que tiende a sufrir mucho. En algunos casos puede haber inclusive sangre en la orina o sangre en el semen, lo cual también lleva al varón al urólogo, porque no es normal eyacular con sangre o ver sangre en el semen. Así que esto definitivamente traduce un terror en el paciente que acude de una vez al médico. Esto tiene que ver con la enfermedad infecciosa. Solo el médico entonces le podrá realizar los estudios pertinentes, el diagnóstico y el tratamiento adecuado dependiendo cuál sea la bacteria o el patógeno que le esté produciendo la infección. Y con el tratamiento la gran mayoría de ellos resuelve si se trata a tiempo y de forma completa. Si no, se torna en una prostatitis crónica, lo cual se convierte en un verdadero dolor de cabeza, tanto para el paciente como para el médico, porque es un paciente que cada 2 meses o cada 3 meses va a estar recayendo con este problema. En cuanto a la otra enfermedad, que es la enfermedad degenerativa, que se produce cuando ya uno va hacia el envejecimiento después de los 40, 45 años, puede tener síntomas muy parecidos a la prostatitis. Puede presentar síntomas de vaciamiento o síntomas de almacenamiento. ¿Cuáles son estos síntomas? Los síntomas de vaciamiento, el paciente comienza a notar que demora para empezar a orinar. Pasan 10 segundos antes de empezar a orinar, 15 segundos antes de empezar a orinar. Inclusive algunos de ellos tienen que abrir la llave del grifo para poder escuchar el agua correr y poder tener la sensación de ganas de orinar, porque tiene la gana de orinar, pero no puede. Otros comienzan a manifestar que el chorro de orina se le interrumpe, se les corta el chorro de orina cuando están orinando, orinan en vez de un solo chorro, orinan en 3 y 4 chorros. Otros manifiestan que cuando terminan de orinar, siente que no termina y la orina se les queda en la vejiga. Todos estos son síntomas de vaciamiento. En cuanto a los síntomas de almacenamiento de la orina dentro de la vejiga, la persona comienza a notar que tiene urgencia urinaria, tiene que suspender la actividad que esté haciendo, reuniones, inclusive actividad sexual,
porque siente que se va a orinar y tiene que suspender y salir corriendo a orinar. Este es un paciente que usted lo ve que se baja del automóvil corriendo, se orilla a la calle, se estaciona a la orilla de la calle, sale corriendo del vehículo porque siente que se le va a salir la orina y donde sea orina, porque si no se orina en los pantalones. Hay ardor al orinar, sensación quemante cuando está orinando y aún cuando termina siente que se siente inflamado en la parte baja del abdomen y la persona siente que no ha terminado de orinar. Y muchas veces cuando termina de orinar sale del baño y comienza a chorrear o a gotear orina y moja la ropa interior. Eso se llama goteo postmiccional. Así que estos son los síntomas que más comúnmente el varón puede estar sintiendo, síntomas irritativos o síntomas de vaciamiento o síntomas de almacenamiento de orina. Y esto lo lleva al varón entonces al urólogo. Ese es el típico varón que cuando orina en regadera, en vez de un solo chorro, orina en regadera, un chorro difuso. Tanto así que moja la tapa del servicio del inodoro y moja la parte de afuera del inodoro y la mujer entonces quiere golpearlo y regañarlo porque le ensucia todo el sanitario. Y es un paciente que puede estar teniendo algún tipo de problema o tiene un chorro doble o hasta un chorro triple. Muchas veces tiene asociado el problema de la glándula prostática, un crecimiento. Y mientras la vejiga esté funcionando bien, la vejiga va a hacer toda la fuerza posible por vencer la resistencia o el paciente va a pujar para orinar, pero llegará un momento en el cual la vejiga se cansa o la próstata es tan grande que el varón entonces llega a lo que se conoce como la retención urinaria aguda, que es lo que generalmente se refiere a que el paciente dice, me tranqué para orinar, no puedo orinar. Y es cuando entonces requiere colocarse una sonda uretral, la terrible sonda uretral, para poder vaciar la vejiga. Y la tercera enfermedad, que lastimosamente no da síntomas, que es el cáncer de próstata, que es la enfermedad maligna, es la enfermedad que menos síntomas da. Generalmente se detecta por una alteración en una prueba de sangre que se conoce como el antígeno prostático específico, conocido como el PSA, o en algunos otros países se lo conoce como el APS, que es el mismo laboratorio. Antígeno prostático específico o el APE. APE. Varía de país a país la terminología, pero es una prueba de sangre que permite detectar tempranamente si hay o no un trastorno de la glándula prostática. Aparte de ello, entonces se coadyuva con el examen rectal para poder palpar la glándula prostática y poder determinar allí básicamente 4 o 5 características de la glándula, entre ellas el tamaño, la presencia de nódulos o pequeñas induraciones en la glándula, la movilidad de la próstata, la dureza de la próstata o la consistencia y si hay dolor o no hay dolor. Entonces, es importante que se sepa que no solamente el examen de sangre es importante o el examen rectal es importante, uno contribuye al otro, uno coadyuva al otro, uno complementa al otro. Entonces, siempre tiene que hacerse ambos exámenes. Y eso ocurre generalmente después de los 40 a 45 años, cuando el varón comienza a evaluarse la glándula prostática. Ya después de los 60, 65 años, cuando nos llegan muchos pacientes todavía por el problema del tabú, por el problema de que me da temor, por el problema del miedo, pero eso cada vez hoy día se ha ido venciendo, ya que es extraño o es raro no encontrar a una persona que haya tenido experiencia propia o ajena de problema prostático, un compañero de trabajo, un vecino que de repente estaba bien, se tomó un par de cervezas, un par de tragos de licor, se trancó y comienza a tener síntomas. Entonces eso ya enciende las luces amarillas en la mayoría de los varones, que muchos de ellos corren al médico a evaluarse. Y sobre todo, si ese varón ha tenido antecedentes familiares de problemas prostáticos, ya sea de inflamación o de cáncer, él procura acudir porque ve que su papá, su abuelo, su tío, su primo, su hermano están teniendo este tipo de problemas y él dice, hombre, yo soy varón, yo tengo próstata, a lo mejor me voy a chequear para prevenir cualquier tipo de problema. Así que acuden rutinariamente a poder evaluarse. Es importante recalcar que el hecho de que se haga el examen rectal y el examen prostático
de sangre, el examen del PSA, no quiere decir que eso previene el cáncer o previene problemas de la próstata. Lo que se hace es que se detecta tempranamente las enfermedades de la próstata. Por eso que la mujer se hace su Papá Nicolau rutinariamente. No es para prevenir problemas, es para detectar un problema. Por eso que la mujer se hace exámenes de mama, ultrasonido, mamografía y demás. No es para prevenir, es para detectar a tiempo un problema que puede ser resuelto. Porque aunque la palabra cáncer de próstata se escuche feo, es altamente curable si se detecta a tiempo. Wow, efectivamente. Si de verdad, doctor Canto, la gente supiera que en el momento que es detectado, se actúa rápidamente, no se teme, sino que aunque temas, tienes que acudir, muchas veces nos toca a los familiares cercanos empujar a estos hombres a ir a verse a todo esto, familiares bastante cercanos. Entonces, que la gente sepa que es así, es altamente curable, es también prevenible, y este programa precisamente se trata de eso, de ver integralmente al paciente y de prevenir, que es la máxima de nosotros los médicos. Le vamos a dar oportunidad a nuestro jefe, a Jorge, de hacer las preguntas, porque sabemos que el siguiente programa está cerquita. Entonces quisiéramos, si él tiene alguna pregunta, pues adelante, Jorge. Gracias, doctora Rosaura. Gracias a doctor Ricardo también. Bueno, lo que yo estaba escuchando aquí, se queda uno aterrado. En un comienzo decía, la próstata es del tamaño de una nuez. Podemos decir que es algo tan insignificante, pero mire todo lo que puede causar. Mire lo que podemos llegar si no tenemos un control realmente sobre la próstata. Pero yo sí le quisiera preguntar al doctor Ricardo, ¿por qué nosotros los hombres le tenemos tanto miedo al urólogo? Bien, una de las causas es que el machismo es muy arraigado en nuestro país latinoamericano y no, le tiene temor a realizarse el examen porque siente que están violentando su intimidad. Esa es una causa. La segunda causa más frecuente que yo veo es que muchos pacientes prefieren no darse cuenta si tienen algún problema o tienen terror de que le detecten algún problema. Entonces tienden a tomar tantos productos naturales que hay o que alguien le dice, no, toma suficiente agua porque lo que tienes es simplemente un mal de orina. Pero ese mal de orina puede traducir puede estar dando, puede ser la luz amarilla que está dándote señales de que algo puede estar ocurriendo. Ahora bien, no todo problema urinario es problema de próstata. Hay infecciones en la orina común y corriente que le puede dar a cualquiera, que pueden dar estos síntomas, pero no necesariamente la glándula prostática. Ya será el especialista el que podrá determinar de qué se trata. Pero generalmente las causas más comunes, una, el machismo o el no querer ser evaluado en su intimidad, o dos, el terror a que se le detecte algún problema cuando es preferible, él dirá, ojo que no ven, corazón que no siente. Entonces, si no me doy cuenta que tengo un problema, no voy a tener ningún miedo. Entonces, le huye a este tipo de problemas. Pero ya le digo, es raro encontrar una persona que no haya tenido una mala experiencia, él o algún familiar o algún amigo con la glándula prostática. Así que la gran mayoría últimamente están acudiendo de forma rutinaria. Entonces, estos programas de radio y estos programas que tiene usted y que tiene la doctora Rosaura, nos permite poder llegar a la mayor cantidad de la población y poder decirles que hay un problema, pero puede ser detectado y puede ser resuelto. Puede ser altamente resuelto al grado que no genere mayores contrariedades, porque cuando se llega muy tarde con el cáncer de próstata, de verdad que es devastador. Uno se siente con las manos amarradas y el paciente siempre demanda una respuesta o una curación y muchas veces no se le puede dar esa respuesta porque nos ha llegado ya muy avanzado. Bueno, doctor Ricardo, usted nos mencionaba también en el transcurso de la charla que estamos teniendo, nos mencionaba que cuando la persona va al urólogo realmente es como por la parte sexual, por la afectación en la parte sexual. En toda su trayectoria podemos decir que nosotros visitamos al urólogo más por la parte sexual que por prevención de
de cáncer o de cualquier enfermedad en la próstata? En el caso de los varones jóvenes, menores de 35 años, la gran mayoría acuden por problemas de tipo sexual. O eyacularon sangre, o les arde para eyacular, o tienen impotencia sexual o disfunción eréctil, o tienen eyaculación precoz, o tienen eyaculación retardada. Eso es lo que más lleva al varón joven al urólogo. Ya en el caso ya mayor de 40 años, ya la cuarta, quinta década de la vida, más que problema de tipo sexual, lo lleva a los trastornos urinarios. El ardor al orinar, el chorro débil, el chorro que se corta, el tener que demorar para empezar a orinar, o algunos inclusive me llegan aquí diciendo, doctor, ya yo no puedo ni siquiera reunirme, estar en una reunión en el trabajo, o no puedo dar las clases de la escuela porque tengo que suspender la reunión que estoy haciendo, o suspender la clase, o dejar de atender el público porque siento que me estoy orinando y cuando estoy llegando al baño se me está escapando la orina. Entonces es un paciente ya que acude porque tiene un trastorno de tipo urinario, o que llega al extremo de trancarse o de presentar la retención urinaria aguda. Entonces ahí es cuando la persona acude al urólogo, o cuando ve que algún familiar cercano, papá, tío, hermano, abuelo, desarrolla un cáncer de próstata. Entonces en ese caso él dice, hombre, le pregunta que tú te sentías, y cuando le dice, la verdad es que no me sentía nada, pero me salió un cáncer de próstata y me van a operar o me van a hacer radioterapia. Entonces el varón de una vez acude y sabe qué, yo voy a ir a chequearme por cualquier eventualidad. Así que esas son las sintomatologías que más lo llevan a un varón al urólogo. Claro, la disfunción eréctil es una causa frecuente de consulta también, y impresionante. Muchos vienen, a veces vienen con problemas de la próstata y refieren que tienen impotencia sexual, o tienen impotencia sexual pero refieren que tienen problemas de la próstata. La cuestión es que de alguna manera llegan, a veces llegan al lado de la oreja por la pareja, o por los hijos, o por algún familiar, porque lo ven que se para 4 o 5 veces a orinar en las noches. Cuando está orinando, el chorro de orina que cae en el agua del sanitario es entrecortado o es muy débil. Entonces comienzan a veces los familiares son los que lo obligan a acudir al urólogo. O cuando el paciente comienza a notar que está mojando la ropa interior, o que está mojando inclusive el pantalón, entonces lo lleva al urólogo. Doctor Ricardo, en sí, ¿cuál es la diferencia en sí cuando tenemos el cáncer de próstata o cuando tenemos un tumor en la próstata? ¿Es algo que está relacionado o son dos cosas totalmente diferentes? Cuando hablamos de tumor, los tumores pueden ser benignos o malignos. Un crecimiento de la próstata es un tumor, pero puede ser benigno o maligno. Una masa, una bola, una masa que salga en el cuello, en el brazo, hasta que no se determine, uno le habla de masa o habla de tumor. Ya cuando se extrae, se estudia desde el punto de vista de patología, el patólogo va a decir si es cáncer o es una enfermedad benigna, o es maligno o es benigno. Entonces, cuando uno habla de tumor, puede ser benigno o maligno. Ya cuando habla de cáncer de próstata, definitivamente es una enfermedad maligna. A veces se le dice al paciente, dependiendo, ¿no? ¿Cuál es la escolaridad? No, tiene un pequeño tumorcito de la próstata que hay que operárselo para tratar de no impresionarlo tanto. Pero siempre es conveniente decirle al varón si se trata de un cáncer o simplemente se trata de un tumor benigno, de un crecimiento prostático benigno que se da como parte del avance en la edad, que es lo que generalmente ocurre. A todos los varones, al 100% de los varones, y esto que quede bien claro, al 100% de los varones nos va a crecer la próstata después de los 40, 45, 50 años. No todos van a tener síntomas, no todos van a desarrollar cáncer, no todos van a necesitar cirugía, pero parte del envejecimiento, así como se nos cae el cabello, o el cabello se nos torna blanco, o nos sale arruga, todas las próstatas van a crecer, quieras o no. La única forma que no crezca es que te mueras antes, pero va a crecer la próstata. ¿Dará síntomas? En algunos casos sí, en algunos casos no, pero la evaluación prostática rutinaria con el urólogo es la que va a determinar si necesita algún tratamiento o no. Bueno, doctor Ricardo, toda su trayectoria, o sea, yo creo que ya como urólogo, yo creo que son mucho lo que usted ha podido ver, ha podido detectar.
Pero vamos al caso de estos hombres miedosos que somos todos, que le huimos realmente a esas pruebas. Y no vamos a decir que le estamos huyendo porque no queremos saber que estamos enfermos o bueno, que estamos con esa duda. Vámonos al punto de que siempre se dice que eso es como doloroso o que eso como que está dañando nuestro ego o nuestro machismo. Pero ¿usted cree que esos exámenes que salen como de sangre es muy diferente al si el de tacto? El examen de sangre, como les mencionaba, el examen de sangre y el rectal se complementan el uno al otro. Hay pacientes que pueden tener un examen de sangre, el PSA o el APE o el APS, como se le llamen en los diferentes países, que es el antígeno prostático específico, puede salir 100% normal, puede salir por debajo del valor 4, que es el valor máximo. Pero cuando se hace el examen prostático, el examen rectal, puede detectarse algún problema o una induración en la glándula o crecimiento de la glándula o la glándula prostática dolorosa. Y lo contrario también ocurre, que uno examina al paciente y le encuentra una próstata, oye, pero tú tienes una próstata de niño, le dicen algunos médicos, tiene una próstata pequeña, pero cuando le hace el examen del PSA o del APE, entonces se dan cuenta que el examen de la sangre sale elevado y sale alterado. En cualquiera de los dos casos, esta persona necesita una evaluación porque no es normal que esto ocurra. Por eso es que quedarse solamente con el examen de sangre o solo con el examen rectal no es suficiente para poder tener una idea de la glándula prostática. Hoy, claro, están saliendo varios estudios y varios exámenes que todavía son muy costosos, como pruebas genómicas que se utilizan rutinariamente en el cáncer de mama, que son pruebas de laboratorio que permiten ser más acuciosos o más fidedignos para poder determinar si tienen uno riesgo o no del cáncer de próstata. Otros estudios como la resonancia que también han estado saliendo y que permiten poder determinar a tiempo y mucho más temprano que el examen de sangre y que el examen rectal si la próstata está desarrollando un problema. Ahora, todavía en nuestros países, algunos países de Latinoamérica no se están realizando porque son estudios extremadamente costosos y lo más económico es el examen de sangre y el examen rectal. De esa forma puede determinarse. Pero lo del machismo poco a poco ha ido pasando. Ya le digo, el solo hecho de tener la experiencia de alguien con algún problema de próstata ya prende al varón, le señala de que algo puede estar ocurriendo. Siempre me preguntan también, doctor, pero antes no se veía ese tipo de problemas, porque quizá la gente morían de algunas otras enfermedades, pero tenían problemas de la próstata. Murieron de otro tipo de cáncer, o murieron de un infarto, murieron por algún problema de derrame cerebral o de una enfermedad cerebrovascular y no les llegó a desarrollar problemas de la próstata. Pero el hecho es que sí, quizás algunos piensan que ha aumentado los problemas prostáticos. Lo que se ha hecho es que ha aumentado la detección de los problemas prostáticos a través de los exámenes rectales de sangre y se ha permitido entonces poder tener, como quien dice, un mayor aumento en la detección de estos problemas. Por ejemplo, aquí en Panamá, no sé cómo será en Colombia, pero en Panamá la primera causa de muerte por tumor maligno en varones mayores de 50 años casualmente es el cáncer de próstata. La segunda causa está entre el cáncer del pulmón y el cáncer de colon, pero el cáncer de próstata los últimos 10 años es la causa más frecuente de muerte por tumor maligno en mayores de 50 años en nuestro país. Bueno, doctor Ricardo, tengo una pregunta ya y con esta pregunta yo termino. Eso es que es algo como que en un momento determinado en que haya que extirpar la próstata, ¿en qué aspectos dejamos de ser disfuncionales? Como les decía, cuando empezamos la charla, la doctora lo preguntó cuáles son las funciones de la próstata. Evidentemente, cuando se extirpa la próstata o se extrae la próstata por cáncer, el varón ya no va a poder embarazar más, ya no va a poder eyacular más, ya no va a tener semen. El varón puede presentar en mayor o menor grado trastornos en la erección, problemas de impotencia sexual, ya que los nervios de la erección del pene pasan exactamente sobre la glándula prostática y cuando ella está enferma, ya sea por inflamación, por cáncer y requiere una cirugía, estos nervios son afectados, se lesionan y el varón puede presentar trastornos en la erección, trastornos severos hasta que lo lleva a la impotencia sexual total. Y como
una de las funciones de la glándula prostática es que el varón no se le escape la orina, que sea continente, que pueda aguantar las ganas de orinar. Al operarse de la próstata puede perder esa función y queda con algo de incontinencia urinaria, que es la pérdida involuntaria de la orina. El paciente comienza a mojar, en algunos casos tiene que usar paños, algunos tienen que utilizar hasta pampers o pañales desechables para poder, porque mojan la ropa interior. Entonces, estos son trastornos que pueden presentarse posterior a una cirugía prostática. Bueno, doctor Ricardo, muchas gracias por darle respuesta a cada una de las preguntas. Yo creo que estas preguntas las tienen muchas personas, yo creo que muchas preguntas más, pero bueno. Doctora Rosaura, muchas gracias. Puede continuar. Hombre, muchas gracias. Qué lindo, muchísimas gracias. De verdad, al doctor Ricardo Canto. Él es una persona que desarrolla su trabajo aquí en la ciudad donde nosotros estamos, en La Chorrera, en Panamá, y también, obviamente, en la capital. Es fácil de localizar. Así es de que todos los pacientes que quieran acudir, con todo gusto. Doctor, ¿en qué partes lo podemos encontrar aquí en Panamá? Bien, en la ciudad de Panamá estoy en el edificio Royal Center, es el área de Marbella, cerca o al lado del Hospital Paitilla, muy conocido aquí en la ciudad capital. Allí pueden localizarnos en el edificio Royal Center. El teléfono de la clínica aquí es el 263-3490, 263-3490 o 214-6378. Perfecto. Y estamos para sus órdenes. Perfecto. Muchas gracias, doctor, y de verdad gracias por el empeño que usted ha puesto en esta charla. Tal como usted lo dice, nuestra única intención es solamente tratar de llegar lo más posible a todas estas personas que nos hacen favor de acompañarnos semana tras semana y darles una orientación liviana, ligera, pero muy importante, que se queden con estas inquietudes, que se queden con estas ganas de ser cada vez más saludables, de preocuparse cada vez más por su salud y de velar también un poco por sus familiares cercanos. Muchísimas gracias, doctor. Gracias por la invitación, Rosaura. Un placer estar en el programa de ustedes. Saludos. Buenas noches. Gracias. Buenas noches.